Hola, hola, mi adorada familia de chismosos virtuales. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para una dosis extra de drama, porque la entrega de hoy viene cargada. Su canal favorito de exclusivas, cotilleos y escándalos del mundo del espectáculo turco ha vuelto para mantenerlos al tanto de todo. Ya saben que aquí no nos guardamos nada, les traemos la información más jugosa, los secretos mejor guardados y, bueno, ese drama que nos encanta odiar, o amar en secreto, ustedes deciden. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más. Preparen sus tazas de té, cafecito o lo que necesiten para mantenerse despiertos, porque la historia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. ¿Recuerdan el viaje idílico de Kerem Bürsin al Mont Blanc? Esas fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas, el paisaje imponente, la conexión con la naturaleza. Pues, señoras y señores, lo que parecía un retiro espiritual ha resultado ser la mecha de una bomba a punto de explotar. Y no estoy hablando de cambios climáticos ni grietas en los glaciares, aunque, a veces, la vida de los famosos es tan inestable como un glaciar a punto de derrumbarse, ¿no creen? Hoy, como ya adelanté, vamos a desmenuzar la situación de Kerem Bürsin. Vamos a hablar de Hande Erçel, por supuesto. Pero prepárense porque también vamos a abordar el tema que está sacudiendo los cimientos del fandom, la diosa la actuación. Sí, lo leyeron bien. Agárrense fuerte porque hoy la cosa se pone muy seria. Pero antes de continuar, una pequeña petición: si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte. Y sobre todo, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con todo el chisme jugoso y las exclusivas que te trae tu canal favorito. Dale like a este vídeo si te gusta el drama, confiesa, que sé que te encanta, y déjame en los comentarios qué opinas de todo este embrollo. Vamos a empezar. Madre mía, qué semana. Todo comenzó, como les decía, con esas imágenes de ensueño de Kerem en el Mont Blanc. Relax, paisajes impresionantes, él luciendo tan guapo como siempre. Parecía el escape perfecto, la desconexión necesaria después de meses de trabajo intenso. Pero como en toda buena historia de Hollywood, o de Estambul en este caso, la calma antes de la tormenta a veces es más engañosa que un filtro de Instagram. Poco después de que esas fotos inundaran las redes sociales, empezaron a circular los primeros rumores. Al principio eran solo pequeñas cositas, detalles que no parecían tener mayor importancia, un me gusta sospechoso por aquí, una publicación borrada misteriosamente por allá. Ya saben, esos pequeños indicios que nos hacen sospechar que algo se está cocinando a fuego lento, que la maquinaria del chisme está empezando a engranar. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, era la explosión que vino después. Un terremoto mediático que ha dejado a todos boquiabiertos. Según fuentes cercanas al actor, y aquí por favor presten mucha atención, porque lo estoy diciendo con pinzas. Ya saben cómo son las fuentes cercanas, a veces están más cerca de la imaginación que de la realidad, o incluso infladas por el deseo de protagonismo. Kerem habría protagonizado una fuerte discusión, una pelea de proporciones épicas, con su equipo de management, con sus representantes y, lo más impactante de todo, con alguien muy cercano a Hande Erçel. ¡Boom! Ahí lo tienen. ¿La razón de esta monumental disputa? Al parecer, y esto es clave, Kerem está textualmente harto. Harto de la presión constante, harto de la exposición mediática implacable, harto de los proyectos que le ofrecen, harto de la imagen que se está proyectando de él. Pero ojo, esto no es algo totalmente nuevo. Kerem siempre ha sido conocido por ser un actor con una profunda preocupación por la calidad de su trabajo, por la integridad de sus personajes. No es de esos artistas que aceptan cualquier papel con tal de estar en la pantalla, de mantener su nombre en los titulares. Él busca proyectos que le permitan explorar su talento, que le desafíen como actor, que le ofrezcan la oportunidad de crecer y evolucionar. Y parece que últimamente las ofertas que ha recibido no están cumpliendo con sus expectativas, no están a la altura de sus ambiciones. Siente al parecer que está siendo encasillado en un tipo de personaje, que no se le está dando la oportunidad de mostrar todo su potencial. Ahora bien, la cosa no termina ahí. La famosa pelea en el Mont Blanc, al parecer, escaló hasta un punto crítico, un punto de no retorno. Según cuentan las lenguas viperinas, y ya saben que en el mundo del espectáculo las lenguas viperinas abundan más que los paparazzi, Kerem, en un arrebato de furia, o quizás de lucidez, quién sabe, a veces la rabia nos permite ver las cosas con más claridad, habría anunciado su firme intención de alejarse temporalmente de la actuación.
Sí, señores y señoras, un alto en el camino. Un respiro necesario para reencontrarse consigo mismo, para reflexionar sobre su futuro profesional y quizás, para recuperar la pasión que sintió al principio de su carrera. Imaginen la escena: Kerem en medio de la inmensidad del Mont Blanc, rodeado de nieve, con el viento frío golpeando su rostro y el eco de sus palabras resonando en el valle. Basta. Necesito un descanso. Necesito tiempo para mí. Necesito reencontrarme con mi pasión por la actuación. Necesito tomarme un tiempo para respirar y decidir qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida. Un drama digno de una telenovela turca de máxima audiencia, ¿no creen? Pero, ¿será cierto? ¿Es esto un simple berrinche de una estrella caprichosa, un intento desesperado por llamar la atención, o se trata de una decisión meditada y madura, una necesidad real de tomar distancia y replantearse las cosas? Aquí es donde entra en escena, inevitablemente, Hande Erçel. Según las mismas fuentes, las ya mencionadas lenguas viperinas, siempre al acecho, la discusión con la persona cercana a Hande, que por cierto, algunos rumores, cada vez más insistentes, apuntan a que podría ser su propia hermana, Gamze Erçel, quien también está muy involucrada en su carrera, actuando como una especie de manager extraoficial, fue particularmente tensa, cargada de reproches y acusaciones. Al parecer, Hande está profundamente preocupada por la decisión de Kerem. Ella, que lo conoce bien, sabe lo inmensamente talentoso que es, conoce el potencial que tiene como actor, y teme, con razón, que este alejamiento temporal pueda ser perjudicial para su carrera, que pueda frenar su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde el chisme se vuelve aún más jugoso. Porque, según algunos observadores, y aquí me permito añadir una pizca de veneno, la preocupación de Hande no es solo por Kerem, sino también, inevitablemente, por ella misma. Recordemos, para aquellos que se hayan despistado, que la relación entre Hande y Kerem, aunque nunca confirmada oficialmente con todas las letras, fue una de las más queridas, más seguidas y más comentadas por los fans de las telenovelas turcas. Su química en Sen Kalkam, Lofis in the Air, era innegable, palpable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Muchos, muchísimos, esperaban que su amor ficticio se convirtiera en una realidad, que su relación trascendiera el set de rodaje y floreciera en la vida real. Pero, como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre salen como uno quiere, como uno espera. Su relación terminó aparentemente en buenos términos, de manera amistosa, pero el cariño, la devoción de los fans seguía intacta, persistía como una llama viva en la memoria colectiva. Y ahora, con la posible retirada de Kerem, muchos se preguntan qué pasará con esa imagen de pareja, con ese romance idealizado que tanto gustaba al público. ¿Afectará esto a la carrera de Hande? ¿Perderá ella también popularidad, parte de ese brillo que le proporcionó su relación con Kerem? Son muchas preguntas y muy pocas respuestas. La incertidumbre planea sobre el futuro de ambos actores. Lo que sí sabemos con certeza es que la situación es delicada, compleja. Kerem está atravesando un momento de crisis personal y profesional, un periodo de transición en el que necesita tiempo para reflexionar, para recargar energías y para decidir qué es lo que realmente quiere hacer con su futuro, qué camino quiere seguir a partir de ahora. Y Hande, por su parte, está comprensiblemente preocupada por él, por su bienestar, por su carrera y, quizás, también por el impacto que todo esto pueda tener en su propia vida, en su propia trayectoria profesional. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Kerem se retira de la actuación? ¿Es cierto que Hande está preocupada por él? ¿Es cierto que hubo una pelea monumental en el Mont Blanc? Aquí es donde entramos en el pantanoso terreno de la especulación y los rumores, en el reino de las verdades a medias y las mentiras descaradas. Como les dije al principio, las fuentes cercanas a los famosos, esos seres misteriosos que pululan por los mentideros del mundo del espectáculo, suelen ser poco fiables, poco objetivas. A veces inventan historias para llamar la atención, para ganarse unos minutos de fama, otras veces exageran la realidad, inflan los hechos para hacerlos más atractivos, y otras veces simplemente malinterpretan lo que escuchan, tergiversan las palabras y sacan conclusiones precipitadas. Así que, por favor, les ruego que tomen todo esto con pinzas, que no se crean a pies juntillas todo lo que leen en Internet, todo lo que escuchan en los programas de televisión. Investiguen, contrasten la información, busquen diferentes fuentes y, sobre todo, utilicen su sentido común, su capacidad crítica.
Saquen sus propias conclusiones, formen su propia opinión. Yo por mi parte les prometo que seguiré investigando. Que removeré cielo y tierra para traerles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad que pueda encontrar, porque ya saben que la verdad absoluta es un bien escaso en el mundo del chisme. Pero mientras tanto, mientras esperamos que se aclaren las cosas, vamos a analizar un poco más la situación, vamos a intentar meternos en la cabeza de Kerem y de Hande. ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de Kerem? ¿Por qué querría alejarse de la actuación en un momento en que su carrera está en la cima, cuando es uno de los actores más populares y cotizados de Turquía? Bueno, creo que hay varios factores que podrían estar influyendo en su decisión. Primero, como ya mencioné anteriormente, la presión mediática. Ser un actor famoso, una figura pública, no es fácil. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgado por cada cosa que haces, tener que lidiar con los paparazzi que te persiguen a todas horas, tener que soportar los rumores maliciosos y las críticas despiadadas. Todo eso puede ser extremadamente agotador, física y mentalmente. Y Kerem, que siempre ha sido un hombre muy reservado, muy discreto, muy celoso de su intimidad, quizás esté sintiendo que ya no puede más, que ha llegado al límite de su resistencia. Segundo, la falta de proyectos que le satisfagan, que le permitan desarrollar su talento al máximo. Como dije antes, Kerem es un actor que se preocupa por la calidad de su trabajo, que no se conforma con cualquier cosa. No quiere hacer proyectos que no le aporten nada, que no le permitan crecer como actor, que no le ofrezcan la oportunidad de explorar nuevos registros, de asumir nuevos desafíos. Y quizás esté sintiendo que las ofertas que recibe son cada vez peores, que le ofrecen siempre los mismos papeles, los mismos clichés, que no le dan la oportunidad de demostrar todo su talento, demostrar su versatilidad. Tercero, la necesidad de un cambio, la necesidad de romper con la rutina, de salir de la zona de confort. A veces simplemente necesitamos un respiro, necesitamos alejarnos de todo para poder ver las cosas con perspectiva, para poder reflexionar sobre lo que queremos hacer con nuestra vida. Necesitamos tiempo para recargar energías, para recuperar la ilusión y para volver con más fuerza, con más ganas. Y quizás eso sea precisamente lo que necesita Kerem, un tiempo para alejarse de la actuación, para reencontrarse consigo mismo, para reconectar con su pasión y para decidir qué quiere hacer con su futuro. Y en cuanto a Hande, creo que su preocupación es comprensible, lógica y hasta previsible. Ella sabe lo talentoso que es Kerem, conoce el potencial que tiene, y no quiere que lo desperdicie, que tire por la borda todo lo que ha conseguido con tanto esfuerzo. Además, como dije antes, la relación entre Hande y Kerem fue muy especial, muy intensa. Aunque ya no estén juntos, siguen siendo amigos, se siguen queriendo y se preocupan el uno por el otro. Y es normal que Hande esté preocupada por él y quiera lo mejor para él, tanto a nivel personal como profesional. Pero, volviendo al meollo de la cuestión, ¿qué pasará ahora? ¿Se retirará Kerem de la actuación? ¿Seguirá Hande con su carrera? ¿Volverán a estar juntos? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. El futuro es incierto, impredecible. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí chismeando, especulando, analizando y comentando todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem debería retirarse de la actuación? ¿Creen que Hande está preocupada por él? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Quiero saber qué piensan de todo este drama, de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y recuerden, por favor, tomen todo esto con pinzas, no se crean todo lo que leen en Internet. Investiguen, contrasten la información y saquen sus propias conclusiones. Yo por mi parte les prometo que seguiré investigando para traerles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad que pueda encontrar. Uf. Vaya bomba, ¿verdad? Después de todo este análisis exhaustivo y esta especulación desenfrenada, vamos a recapitular un poco para que tengamos todo claro, para que no se nos escape ningún detalle. Resumiendo, la noticia principal es la posible retirada temporal de Kerem Bürsin de la actuación, una decisión que, supuestamente, fue detonada por una discusión acalorada durante su viaje al Mont Blanc. Los motivos que se barajan son la presión mediática,
la insatisfacción con los proyectos que le ofrecen y la necesidad de un respiro para replantearse su futuro, para encontrar un nuevo rumbo en su carrera. Andercel, por su parte, estaría preocupada por la decisión de Kerem, tanto por su bienestar personal como por el impacto que esto podría tener en su propia carrera. Y recordemos, todo esto son rumores y especulaciones basadas en fuentes no oficiales, así que tómenselo con cautela, con la distancia necesaria. La verdad completa, como siempre, es difícil de alcanzar, es un tesoro esquivo que requiere mucha paciencia y perseverancia para encontrar. Ahora, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis elucubraciones y mis teorías. Su apoyo incondicional es lo que hace que este canal siga creciendo, lo que me motiva a seguir investigando y lo que me permite traerles los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo turco. De verdad, gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Me encantaría saber qué piensan ustedes de toda esta situación, qué les parece este culebrón en el que están envueltos Kerem Bürsin y Andercel. ¿Creen que Kerem realmente se retirará de la actuación? ¿Qué opinan de la preocupación de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto, que hay secretos ocultos que aún no han salido a la luz? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones, sus predicciones y sus conspiraciones. No se corten, exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este torbellino de chismes y especulaciones, no olviden darle like, muéstrenme su amor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten del chisme y el drama, con aquellos que no pueden vivir sin estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se queden fuera de esta gran familia de chismosos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los rumores más calientes y las exclusivas que les trae su canal favorito. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo al máximo. Sean felices.